1878 Málaga tenía 112.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la vid. En los montes de Málaga y en la provincia podíamos contar alrededor de unos 2.000 lagares. Los lagares tenemos que entender que no es un simple cortijo, eran unidades productivas que podían servir a lo mejor en verano como lugar de residencia y de descanso de los promotores, pero que estaban ahí en los montes porque ahí se producía ese vino y ese mosto y esa pasa que después tenían que abastecer a todas esas industrias. ¿Por qué no están ahí? Bueno, pues que tuvimos un fenómeno muy importante que fue la filosera. En 1878, para que nos hagamos una idea, si Málaga tenía 112.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la vid, una zona hoy tan importante y tan valorada en la industria del vino como es Burdeos, en Francia, tenía aproximadamente unos 70.000, la mitad. Es decir, que Málaga era más importante en la industria del vino que Burdeos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un insecto que arraiga en las raíces de la vid, que además se suele extender bajo tierra a las plantas que son cercanas y como absorbe la savia, pues acaba secando la planta. Eso en un viñedo vemos que aparece una pequeña mancha marrón de una planta que se ha secado y después se va expandiendo y no se sabía cómo se podía solucionar. Aquello tenemos que considerar que fue una verdadera catástrofe, porque como he mencionado anteriormente, las industrias se relacionaban entre sí. Para poder exportar el vino hacían falta toneles, los toneles necesitaban flecha de hierro y madera, para poder exportar la pasa hacían falta cajas para poder envasarla y unas litografías para poder presentarla como productos de lujos que eran. Esas litografías eran preciosas, con motivos folclóricos, con motivos locales, con motivos paisajísticos, y para hacer esa litografía hacían falta talleres litográficos. Málaga tuvo 14 talleres dedicados a abastecer de litografía a la industria de la exportación de la pasa. Y tenemos que recordar que hacía falta una escuela para poder aprender a diseñar y hacer esa litografía. Era la Escuela de Artes y después también que se llamó de Artes Aplicadas de San Telmo, que existe hoy en día. Ahí es donde se formaban no solo los pintores y que se dedicaban a las bellas artes, también los técnicos que demandaban la industria de la litografía o algo de lo que todavía no hemos hablado, pero que también mencionaremos, que es la industria de la metalgrafía, que se dedicaba a hacer envases metálicos, vulgarmente llamados latas, con esas decoraciones tan vistosas a su alrededor. ¿Qué pasó con la filosera? Pues que como hundió la industria del vino, ya se perdieron los viñedos, los promotores, muchos de ellos invirtieron en otros sectores industriales, en otros sectores, la industria del ladrillo, pero ocasionó muchísimo paro obrero y fue un lento declive que finalmente alcanzó su punto culmen a finales del siglo XIX. En aquel momento había que buscar nuevas salidas. Fueron, por cierto, el momento de algunos movimientos políticos, como el proyecto de tratar de traer a Málaga una fábrica del tabaco para poder mitigar el paro obrero, que finalmente no salió bien y hubo que esperar a los años 20, que fue cuando se construyó el edificio en el cual nosotros nos encontramos. Pero la industria no se perdió para siempre. A veces creemos que tras ese debacle que fue la filosera, pues se perdió totalmente, pero no. Tuvo un lento renacer a comienzos del siglo XX, se crearon nuevas fábricas y de luego otra fase de crecimiento en la segunda década del siglo XX. Se crearon nuevas fábricas, nuevas compañías, incluso del sector de la metalurgia, como los guindos, la fábrica del plomo, del sector de la química, de forma que la industria malagueña no tenía ya grandes fábricas como por ejemplo la de Manuel Agustín Heredia, que en su época de esplendor pues daba trabajo a unos 2.500 trabajadores, o la industria textil de los Larios, que también tenemos que mencionar más adelante. Eran fábricas más pequeñas, pero que mantuvieron actividad industrial
perfectamente hasta la década de los años 30 del siglo XX, cuando llegó la Guerra Civil Española. Si queremos ya recomponer, digamos, el puzzle histórico, pues tenemos que recordar, por ejemplo, que ya después de la Guerra Civil Española se creó el Instituto Nacional de Industria, el INI, que también promovió algunas industrias, como por ejemplo el caso de Citesa o la fábrica del amoníaco, que era para los abonos, y la propia industria malagueña, la textil de los Larios, que se mantuvo activa hasta la década de los años 70. Incluso el lugar donde nosotros nos encontramos, la propia fábrica de tabacos, no fue ni mucho menos la primera. Quizás muchos ciudadanos no sepan que la primera fábrica que tuvo Málaga pues estuvo ubicada en el edificio de la aduana, donde hoy día está ubicado el Museo de Málaga. Fue por muy pocos años, desde que se terminó el edificio en la década de los años 30 del siglo XIX. Después ya cesó la actividad productora del tabaco, tuvimos el intento de finales del siglo XIX que no salió adelante, hasta que llegamos a la década de los años 20 del siglo pasado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues se aprovechó una coyuntura política favorable. En aquel momento era ministro de Hacienda Francisco Bergamín, un malagueño destacado, y la industria del tabaco estaba desarrollada por una empresa, la llamada Compañía Arrendataria de Tabaco, se la conocía por sus siglas, CAT. En el edificio con el que nos encontramos, pues podemos encontrar azulejería donde podemos ver esas siglas de la CAT. Bueno, pues en aquel momento los directivos de la compañía fueron al ministro porque querían que le aprobase el establecimiento de una fábrica de tabaco en Tarragona. Y el ministro se acordó de las circunstancias de Málaga y puso como condición que para poder él autorizar la fábrica de Tarragona había que construir otra igual en Málaga. Así que la compañía, como no tenía más remedio, con el mismo proyecto constructivo, con los mismos planos que se construyó la fábrica de Tarragona, se construyó la fábrica en la cual nosotros nos encontramos en este momento. Todos colaboraron. El ayuntamiento dio gratis el agua necesaria para las obras. Se compró la finca que se llamaba de San Rafael. Se contrató a un constructor, Antonio Baena, muy conocido en Málaga porque construyó importantísimo edificio y porque creó la agrupación de cofradías de Semana Santa, y se utilizaron lo que entonces eran unos grandes adelantos. Por ejemplo, un sistema de raíles para poder transportar en vagoneta las materias primas y así acelerar el proceso de construcción. Las primeras grúas para poder elevarlas en altura. Y probablemente fue, si no el primero, de los primeros edificios en el que se utilizó una técnica novedosa como fue el hormigón armado. El proyecto constructivo pues lo hicieron los arquitectos e ingenieros de la compañía, Carlos de Endariana, Guerra y algunos más, y solo variaba el estilo constructivo. La fábrica de Tarragona es de un estilo más clasicista, la fábrica de Málaga, como podemos comprobar, es de estilo regionalista, muros encalados, ladrillo visto, azulejería polícroma, diseños con grutescos y candeliares que nos recuerdan el Renacimiento andaluz, los pináculos. Y bueno, y voy a resolver también una duda, porque quizás alguno se podría plantear, bueno, es cierto, el edificio en el que nos encontramos es un edificio bello, monumental, pero yo tengo la idea de que una fábrica es un edificio habitualmente funcional, muy práctico. Claro, no le falta razón. Hay una regla de oro en la industria. Cuando un arquitecto diseña una fábrica, siempre intenta hacerlo con la menor economía posible, porque todo lo que gaste en el edificio es un costo añadido después a la unidad de producción y por tanto a la pérdida de la competitividad, salvo que se tenga claro que se esté invirtiendo en lo que se llama la imagen de la empresa. A veces vemos que hay compañías que hacen edificios muy atractivos, muy monumentales, porque supone una forma de posicionarse en el mercado frente a la competencia. Pero la fábrica de tabaco tiene una cualidad, de que no son fábricas totalmente privadas. En el antaño eran un monopolio del Estado, hablamos de la Real Fábrica de Tabaco de Sevilla, y en este momento, en el siglo XIX, la compañía arrendataria de tabaco era lo que hoy día le llamamos una compañía mixta.
donde estaba el capital que aportaba el Ministerio de Hacienda y por otro lado el que aportaba el capital privado. Por lo tanto, quiere decir que las fábricas de tabaco son siempre muy monumentales, porque siempre lo son todas las reales fábricas, porque tenían que ser exponentes de la dignidad del Estado. No se podía permitir el gobierno, por así decirlo, estar relacionado con un sector productivo que tuviese un aspecto, digamos, miserable. De eso es lo que explica esta monumentalidad. Hay una curiosidad, y es que con todos esos adelantos que yo he mencionado, pues la fábrica estuvo terminada pues mucho antes de lo que se esperaba, en 1926, y González Estefani de Lis, que es el arquitecto que actuó como director de las obras, pues casi que se esperaba una felicitación, y le extrañó un poco la frialdad de la administración a la hora de recibir el edificio, y es que realmente la compañía había aceptado la construcción del edificio prácticamente, como solemos decir, por un trágala, no tenían más remedio. Así que no tenían realmente mucho interés en que esto fuese una fábrica como un lugar donde se producían los elaborados, los cigarrillos y los cigarros. Pero, sin embargo, se dieron unas circunstancias. Hay que recordar que las fábricas de tabaco están trabajando con una materia prima que habitualmente no es de producción local. Aquí llegaba el tabaco de Cuba y de otros países, y lo que se hacía era la fermentación. La fermentación es un producto, la hoja de tabaco es un producto muy higroscópico, es decir, que tiene una gran capacidad, mucha facilidad, tanto para perder humedad como para poder absorberla. Así que venían, digamos, curadas del destino, secas, y aquí en España se volvían a humedecer en un ambiente cálido y se producía el proceso que se llamaba de la fermentación, en el cual es como una lenta oxidación. La hoja absorbe oxígeno, produce unos vapores con un olor bastante desagradable, y es el momento en que la hoja de tabaco, después al volverse a secar, pues tiene el color dorado característico que caracteriza al tabaco, y también los aromas, que es muy importante. Para poder provocar esa fermentación en otras fábricas de tabaco, como por ejemplo la de Gijón, la de Madrid y en otras que estaban en el litoral, tenían que utilizar unos calefactores, con lo cual quiere decir que suponía un sobrecosto, un gasto energético para producir la fermentación. Bueno, pues las fábricas estaban siempre funcionando en función de la demanda. El tabaco es un producto que curiosamente depende del consumo de factores climáticos. Cuando hay buen tiempo, la gente sale más a la calle y por lo tanto fuma más. Incluso hoy día, fenómenos tan curiosos como por ejemplo que haya un mundial de fútbol, hace que la gente se quede en casa, que se reúne para ver los partidos de fútbol, consume más cerveza y también consume más tabaco. Entonces el consumo no es estable, no es como el pan y la leche, sino que hay momentos en que, hay una mayor demanda y por tanto disminuye el stock, y otras veces en que hay mayor demanda y disminuye el almacenaje para poder abastecer el mercado. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que en una ocasión que hubo una producción, una cosecha muy buena, no se podía guardar toda la fábrica de tabaco de Sevilla, y se dio orden para que se trajese hasta el edificio de la fábrica de Málaga. Aquí se produjo la fermentación y se dieron cuenta que aquí la fermentación se producía de una forma natural, porque el clima malagueño lo producía sin necesidad de ese sobrecoste que suponía los calefactores. Así que la fábrica de Málaga en realidad estuvo funcionando desde 1926 como centro de fermentación de tabaco. Aquí se fermentaba el tabaco para abastecer a todas las fábricas que estaban dispersas por el territorio nacional. En realidad, aquí se comenzó a fabricar tabaco muy tardíamente, en 1975. Y tengo que decir que era una fábrica muy productiva, que funcionaba muy bien. Aquí se producían, por ejemplo, algunos productos como los farias
o los entrefinos, esos se producían en Málaga para abastecer a todo el mercado nacional. Y voy a contar una anécdota porque tuve la suerte de visitar esta fábrica cuando todavía estaba activa con mis alumnos de estudiantes de Historia del Arte y de la asignatura de Patrimonio Industrial. Los gestores de la fábrica me contaban que la compañía tabacalera, que era como entonces se llamaba, era un monopolio del Estado, pues tenía un sistema, y era que cuando un trabajador, después de sus muchos años de observación, era capaz de aportar una innovación que mejoraba la productividad, pues la empresa lo premiaba. Y resulta que las cajetillas de tabaco iban en una cinta continua en posición horizontal, y había un trabajador cuya misión a lo largo de todo el día era ponerla en posición vertical para que una máquina precintadora le pusiera el precinto que todos sabemos que tiene el celofán de las cajetillas de tabaco. Bueno, pues este trabajador se dio cuenta que si se ponía una plancha metálica en disposición curva, cuando la cajetilla de tabaco tropezaba con ella, se ponía sola en posición vertical. Se ahorraba un puesto de trabajo que al cabo de un año suponía muchísimo ahorro para la compañía. Este trabajador ganó el premio de la compañía y eso era aquí. Lamentablemente, cuando pasaron los activos desde Tabacalera a Altadis con unos criterios de rentabilidad capitalista, pues aprovechando las facilidades del transporte decidieron la concentración industrial. Entonces toda la productividad se centraron en muy pocas fábricas, la de Sevilla perduró y la de Málaga se cerró lamentablemente en el año 2000. ¿Qué pasó con los trabajadores? Hombre, tampoco fue un cierre salvaje, se incentivaron las jubilaciones anticipadas para algunos, a algunos se les ofrecieron las posibilidades de trasladarse a otra fábrica, pero que fue uno de los episodios, digamos, de pérdida del tejido productivo industrial malagueño. Afortunadamente, edificios tan bellos como estos no se han perdido y ahora pues tenemos a nuestra derecha el Museo del Automóvil y de la Moda, a mi espalda tenemos otro centro expositivo y a mi izquierda tenemos el Polo Digital de Tabacalera, donde radican otro tipo de industrias de Málaga, porque Málaga no se ha quedado sin industria, Málaga se ha quedado sin fábricas de las que tienen chimeneas y echan humo, pero Málaga ha vuelto a ser una potencia industrial del sector tecnológico. Aquí radican, por ejemplo, empresas del sector del videojuego, de la tecnología, lo que ahora le llamamos el Parque Tecnológico de Andalucía, Andalucía Tech Park, pues se ha ampliado varias veces y bueno, todos sabemos que Google se ha venido a Málaga y que otras empresas, lo cual quiere decir que esa ventaja que Málaga tuvo en el siglo XIX para generar ese desarrollo industrial, pues curiosamente, casi 200 años más tarde, ha vuelto a ser gala de esas ventajas para la actividad económica. El aeropuerto, el AVE, el atractivo que tiene la ciudad, pues ha vuelto a ser la receptora de esa actividad industrial. Y de la Universidad de Málaga, de las escuelas de ingeniería, están saliendo generaciones de ingenieros que surten la mano de obra a todas esas industrias radicadas en Málaga.